Amados, bendiciones. El Espíritu Santo esté sobre tu vida, en tu hogar, en el lugar donde nos está recibiendo. Gracias por prestarnos una vez más la pantalla y estar atento para recibir este mensaje de parte de Dios. Seguro que te va a edificar en sobreabundancia. Prepárate allí junto con el resto de tu familia, con los que están cerca, con los que deseas compartir este mensaje, reunidos allí para recibir este mensaje que te aseguro cambiará tu vida y te levantará, te fortalecerá, sobre todo en estos tiempos de circunstancias críticos que estamos pasando por una u otra situación en la que nos encontramos. La iglesia sigue allí pues al pie del cañón, siempre buscando esa presencia del Señor para llevar entonces un mensaje que te pueda levantar, pueda sacarte del hueco donde nos encontramos hoy día. El Señor quiere que en esas circunstancias sea donde nosotros nos podamos levantar y mostrar ciertamente que somos los hijos de Dios y que queremos que el reino de los cielos se establezca sobre esta tierra. Suscríbete a nuestro canal si no estás suscrito. Te invito a que nos apoyes a nosotros en esto, que compartas este mensaje con alguien más, que le des allí a compartir. Si te gusta el mensaje, que nos des un like. Y si tienes algún comentario que hacer con respecto a la palabra que estás recibiendo, si te bendice, si te edifica, déjanos ese comentario también allí. Así como si tienes necesidad pues de alguna oración o que te apoyemos en algo, no tienes más que contactarnos por las redes sociales, a través de las vías diferentes que tiene la iglesia, que tiene este ministerio, para apoyarlos en todo. Si hay algo que tú estás escuchando en esta hora y quieres pues de alguna manera profundizarlo, comentarlo, déjanos saber y seguro pues vamos a estar orando por ti en todo momento, en todo tiempo que estemos en oración. Allí también vamos a estar nosotros orando. Prepárate porque trae el Señor hoy una palabra que está dispuesta para nosotros entender el por qué nosotros pasamos a veces por circunstancias que no deseamos, pero que son necesarias en la formación de nuestro carácter y lo que nosotros queremos alcanzar. Allí mismo donde está, levante su mano y repita conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Cuando el Señor nos da a nosotros una visión, o cuando establecemos una meta, cuando establecemos un objetivo a alcanzar, a veces cuando se refiere a lo que habla el Señor, creemos que lo que Él dice o lo que creemos nosotros en aquello en lo que debemos convertirnos, ocurre de la noche a la mañana sin que nosotros tengamos que pasar por un proceso de formación. Yo suelo aclarar siempre que la gente dice, sobre todo en la iglesia, que Dios no llama a los capacitados, que Dios capacita a los que Él llama. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero no con la forma como creo que lo entienden los que están en la iglesia, los que repiten eso, los que toman eso, o los que lo usan para querer motivar o levantar a alguien más. Si bien es cierto que es motivador, no es la certeza, no es la realidad de lo que dice el Señor. Porque sí, ciertamente, el Señor cuando llama a alguien, Él está dispuesto a capacitarlo. Y cuando nosotros estamos siendo capacitados, no nos gusta, no nos agrada. Por el contrario, a veces queremos tirar la toalla, a veces nos queremos rendir, a veces comenzamos a reclamarle inclusive a Dios que por qué nos llamó, por qué estamos pasando por eso, por cuál es esta situación. No entendemos que Él está tratando con nosotros y que de alguna manera está quitando todo aquello que nos estorba y nos está transformando para prepararnos en la madurez espiritual que necesitamos para enfrentar las cosas que vienen. Porque siempre suelo decir que el que es obrero tiene responsabilidades de obrero y tiene problemas de obrero, pero el que es empresario
tiene responsabilidad de empresario y tiene problemas de empresario. Si usted es el portero de su empresa o en cualquier otro lado, usted será responsable solamente de abrir y cerrar la puerta a todos los que entran. Pero si usted es el gerente del banco, cuando roban el banco lo van a buscar a usted. Cuando alguien tiene algún problema con sus cuentas, lo van a buscar a usted. O sea, usted va a tener que ver con una cantidad de cosas que no le atañen a otros que tienen funciones específicas. A veces entonces cuando el Señor nos dice algo que tenemos que asumir como un ministerio, como un matrimonio, la familia, la empresa, el trabajo, nosotros no queremos la angustia, no queremos el trabajo, la carga, la responsabilidad que implica llegar a convertirse en eso, que implica llegar hasta allá. Somos una obra en construcción, y si somos una obra en construcción, sabemos que nos están añadiendo algunas cosas que no tenemos y nos están quitando algunas que nos sobran. Es como cuando alguien, sin darse cuenta, de repente su organismo se le produjo, no tenía la intención de hacer eso, pero le produjo un tumor, un cancerígeno, y de repente al detectárselo hay que quitarlo. Cuando ese tumor comenzó a formarse, no le generó ningún dolor. Cuando ya él estaba crecido y estaba formado, sabiendo que no era normal y que no era de su organismo, entonces eso tuvo que quitarse o tuvo que generar o el organismo dio una alerta de dolor, de angustia, de malestar, que lo llevó a la visita médica, y como consecuencia de haber visitado al médico, que sabe que eso no le pertenece a su organismo, le dictamina una cita o lo prepara, programa una intervención, que esa intervención te va a doler, el tratamiento te va a doler. Cuando te lo quitan, cuando te intervienen, te va a doler. Y a nosotros no nos gusta eso, pero no nos percatamos, no nos damos cuenta que estamos pasando por un proceso. La palabra dice que el Señor es el que pone el hacer como el querer, pero ese hacer como el querer, o sea, tiene que ver con ese proceso que nos va a causar de alguna forma dolor. No te puedo mentir y no te puedo decir que Dios simple y llanamente tú abres la boca y ya está concedido lo que pediste. Si bien es cierto, te lo va a conceder, pero te va a hacer pasar por un proceso. Te va a hacer pasar por un proceso que a veces a nosotros no nos gusta tener que pasar por allí. Toda obra que está en construcción, toda obra que está en proceso, de alguna forma tiene que pasar por algo que es doloroso, por algo que si nosotros somos la obra o el objeto que está siendo modificado, cambiado, transformado, tiene que pasar por un proceso que genera angustias, que genera dolor. Mi Señor Jesucristo creo que pone este proceso del cual te estoy hablando como el embarazo de una mujer. Digamos que a ese proceso se le conoce de estar en construcción, el proceso de una obra en construcción, se le llama transición. Estamos transicionando de una condición que teníamos anteriormente y vamos a ser llevados a una que ahora va a estar conforme a Dios o conforme a lo que crees tú que debes alcanzar. Tú dejas de ser, por ejemplo, un niño para convertirte en un adulto. Mientras vas en ese proceso, hay algunas cosas que te van a causar dolor y no quisieras tú o no desearías tú pasar por ella, pero lamentablemente tienes que pasar por ella. Mi Señor Jesucristo habla de tal cosa cuando le está exponiendo a sus discípulos y le está diciendo lo que tiene que pasar, el proceso que va a vivir Él para poder lograr la meta a la cual o el objetivo al cual Él fue enviado. El propósito por el cual Dios lo puso sobre esta tierra, entendiendo Él lo que tiene que hacer, les hace saber a ellos que tiene que pasar por un proceso y el proceso va a ser doloroso, en los cuales inclusive tendrá que ser entregado en manos de gente no deseada, en manos de gente pecadora, dice, y que le van a maltratar, le van a escupir, le van a mesar la barba o cualquier cosa que no le agradan a la persona, que no estaríamos nosotros dispuestos a asumir si se nos dijera antes. Por eso a veces somos sorprendidos y llegamos a creer que no es Dios tratando con nosotros en eso. Al respecto, Jesús habla y cuando les dice a sus discípulos, lo compara con el embarazo de una mujer.
Ubíquese usted en ese embarazo de una mujer. En Juan 16, 21, él dice que cuando una mujer va a dar a luz, cuando está de parto, dice, tiene dolores. Dolores que la mujer que ha parido, la mujer que ha estado embarazada, conoce y sabe a lo que me refiero, entiende lo que yo estoy diciendo. Cuando él expone esto, él dice que esta mujer tiene dolores. Antes de dar a luz, tiene dolores. Pero después que ha dado a luz, después que ella ha pasado por ese dolor, toda la angustia, todo el dolor es borrado por el gozo de tener en sus brazos un varón, un hijo, ya sea hembra o varón, un hijo que revierte o hace olvidar todo aquel dolor que ocurrió anteriormente, todo lo que pasó. Y si usted se ubica en lo que le estoy hablando, Dios ha dicho que nos vamos a convertir en la iglesia que va a glorificar su nombre. Por lo cual, yo he dicho acá, y algunos no sé si lo habrán tomado, que acá se sienta gente que va a ocupar las posiciones de eminencia. Y si nosotros entendemos eso, ok, sí, es grato decirlo y escucharlo, pero debes saber que tú estás pasando o vas a pasar por un proceso, una transición que te va a llevar de la condición o de lo que eres ahorita a lo que luego te vas a transformar o a lo que dijo Dios que tú deberías ser. Si no entendemos eso, va a venir el desánimo y vamos a querer dejarla a media eso, apartarnos, regresarnos o quedarnos cómodamente en lo que creemos nosotros que debe ser. Cuando una mujer queda embarazada, ella no queda media embarazada. Esto es lo que debemos entender. Cuando recibimos la palabra es porque tú eres eso que Dios dijo que tú ibas a hacer. No es que, bueno, parece, no. Él está seguro que tú eres eso. Solo que a veces nosotros no entendemos que tenemos entonces que comenzar, tenemos que procesar, tenemos que transicionar hacia eso que Él dijo que era. Pero Él está seguro porque ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Cuando Él lo hace, es como esta mujer que quedando embarazada ya sabe que ella es madre. Cuando una mujer queda embarazada, el mundo nos ha enseñado a nosotros que solo se es madre en el momento en que tú tienes un hijo nacido en tus brazos. Pero Dios no lo concibe de esa manera. Dios concibe a una madre desde el momento en que ella concibe. Entonces ella no queda medio embarazada, no está embarazada por la mitad. Ella queda o está embarazada o no está, pero no queda medio embarazada. Cuando ella sabe que ha concebido, entonces comienza un proceso de cambio. Entonces comienza un proceso que es el que describe Jesús, que va a ser doloroso. Tu carácter va a cambiar, tu fisionomía va a cambiar, tu cuerpo, por supuesto, cambia y muchas otras cosas cambian. Hasta tu manera de pensar va a cambiar, porque cuando hay una transición, esa transición es el proceso mediante el cual tú cambias tu manera de pensar, tú cambias por tanto tu manera de actuar y tú cambias la manera de accionar. Entonces la mujer que concibió comienza a asumir el papel como madre. Se va preparando, se va vistiendo y va viendo unos cambios en su cuerpo que son las señales de que seguro será madre. Seguro. Entonces ya ella concibe. Desde ese mismo momento, quizás antes de concebir, a veces comienza su sueño de cargar una criatura en sus brazos, comenzar a hacer todo aquello, pero sabe que se va a someter a un cambio. Su cuerpo, como dije, va a cambiar. Los kilos van a ser más, aunque después vas a recuperar toda tu figura. No temas por eso, no estés pensando que te vas a quedar de esa manera, porque tú eres una mujer disciplinada, tú eres una mujer ordenada, tú sabes qué es lo que tú quieres y sabes que esto es un proceso, esto es una transición, porque no solamente tendrás uno, seguramente vas a tener 2, 3,
4, los que permita el Señor y los que estén de acuerdo a la capacidad y a cómo tú te hayas preparado. Eso te va a llevar a transicionar, a pensar como madre y actuar como madre, aunque aún no hayas dado a luz. Y en el momento en que vengas a dar a luz, te va a doler aún más. Porque en este proceso solamente comenzaste con los malestares, las náuseas, a veces el no poder dormir, el tener que comenzar a levantarte a cada instante en la noche a orinar porque el peso ya va apretando la vejiga urinaria y entonces tienes que levantarte más veces al baño y otras cosas. Cuando comienza lo que te gustaba ahora no te gusta, de repente lo que comías ahora ya no te agrada y te provocan comer cosas que ni remotamente soñaste que ibas a comer. Pero eso es el proceso, para que me entienda, de la transición. El proceso para convertirte en aquello que Dios dijo que tú te ibas a convertir. Nosotros a veces no entendemos este proceso y cuando viene el dolor de dar a luz, entonces ese es el momento en que te olvidas de todo y los dolores llegan a ser tales que tú no quieres saber nada de nada. En ese momento tú odias todo lo que está a tu alrededor, tiras, te quejas y haces cualquier cosa. Pero después que das a luz, después que pasan esos dolores, listo, todo aquello, entonces te alegras, entonces te agrada, entonces le das gracias a Dios, entonces sabes que te convertiste en aquello en lo que Dios dijo. ¿Qué significa todas estas cosas? Que lo que hoy estás viviendo, todo el malestar que hoy tienes, esta situación que estamos viviendo, cuando arrecie, cuando se ponga más duro, entonces alégrate, porque cuando la noche es más oscura, entonces tú sabes que viene el amanecer. Entonces tú sabes que vas a dar a luz. Entonces tú sabes que aquellos que habías anhelado viene. Entonces sabes que lo que prometió Dios está allí. Entonces sabes que has cumplido los pasos, todo lo que Dios dijo para recibir lo que debías recibir. A veces nosotros no lo entendemos. Salomón en el libro de Eclesiastés dice, Eclesiastés 11:5, él dice: así como tú no sabes cuál es el camino del viento, así como tú desconoces el obrar de Dios, como no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de una madre, así tú desconoces la obra de Dios. Y porque la desconocemos es que nosotros, cuando estamos pasando por esa transición, creemos que eso no es de Dios, creemos que no nos está formando, porque viene a nosotros eso que nos han dicho, que Dios no llama a capacitados, Dios los capacita, pero no entendemos cuál es esa capacitación. Es esa transición, es ese proceso en el cual nosotros nos metemos o entramos para convertirnos en aquello que Dios dijo que nosotros íbamos a hacer, que no nos podemos rendir, que ahora es cuando tenemos que avanzar, porque viene lo que Dios prometió que íbamos a alcanzar. En esto vamos a ser tentados muchas veces y nosotros vamos a querer entonces regresarnos, vamos a querer entonces quedarnos en el lugar donde estamos o desviarnos hacia algo que creemos nosotros es mejor y más fácil, porque creemos que no vamos a resistir eso. Pablo escribe a los Corintios y les hace saber, con respecto a todo lo que están viviendo en la iglesia, les hace saber que no hay ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios 10:13, allí le dice él a los corintios, le dice que no hay ninguna tentación que no sea humana, pero poderoso es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis soportar, sino que con la misma tentación les dará la salida, o nos dará la salida. ¿Qué quiere decir o qué está hablando Pablo con esto? Vamos a ser tentados a regresarnos, vamos a ser tentados a desviarnos, vamos a ser tentados a no continuar, a paralizarnos. Y esa tentación no es sino de la carne, de nuestro parecer, porque no hay tentación que no sea humana. Dios no es el que te está tentando, ni tampoco te está tentando Satanás.
Que ese es el otro error. No, yo no voy a continuar, yo no voy más a la iglesia, yo no sigo más el ministerio, yo no tengo que seguir allí, yo no tengo que seguir con el redil, yo no tengo por qué seguir enseñando, evangelizando, predicando, buscando cualquier otra cosa. Vas a ser tentado en eso. Y cuando llega esa tentación, tienes que saber que eso es algo propio tuyo. Es una justificación tuya. No le puedes echar la culpa a Satanás, no le puedes echar la culpa a Dios. Dios no es tentado. Dios no puede ser tentado ni Él tienta a ninguno. Así dicen las Escrituras. Así que nosotros debemos darnos cuenta de dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y entender también que somos nosotros los que estamos haciendo tal cosa. Fuimos llamados a una gran obra y a veces la obra no avanza, a veces la obra no se ve. Porque nosotros estamos siendo tentados por nosotros mismos, nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones, y estamos diciendo que eso no se debe hacer, que eso no debe continuar, que no es bueno, porque si fuese bueno, si fuese de Dios, pasara tal cosa o pasara otra cosa. Y no entendemos que Dios tiene una lucha con nosotros, quitándonos aquellas cosas que no son de nosotros y que no deben estar allí para poder asumir la posición, lo que Dios nos quiere entregar, lo que Dios nos está dando. Mucha gente a veces se ve afectada en esta condición, en esta situación, y pone de excusa el que no puedo venir, el que no hay para pagar, no hay efectivo para el pasaje, para nosotros estar allí, que tengo que venir de muy lejos, que tengo que cuidar a los hijos, que tengo que recoger agua, que tengo que lavar, que tengo que planchar, cualquier cantidad de cosas, y no se da cuenta que lo que ocurre es que no tiene orden en su vida. Porque cuando nosotros ordenamos nuestra vida, Dios se encarga también de que el tiempo, las horas nos rinda. Él es el mismo que detiene el sol, que detiene la luna, que retrae el tiempo si es necesario cuando un hijo de Dios se expone a la obra de Dios. Pero nosotros buscamos cualquier cantidad de justificaciones y vamos a tenerlas siempre. Nuestras emociones y nuestros sentimientos pareciera que le servimos más a Dios, a nuestro parecer, que de la forma como está diciendo Dios, cuando todo requiere un orden. Atiende a tus hijos, atiende a tu esposo, atiende a tu esposa, atiende a tus padres, atiende a la casa, atiende a tu trabajo. Dios no está diciendo que no hagas eso, pero Dios te dice a ti que hay un tiempo que lo tienes que dedicar también a Dios. A la oración, a la comunión y a la congregación, porque tienes que congregarte, es un mandato que da Dios. Porque allí habla Dios, allí te orienta Dios, allí te fortalece Dios, allí te hace crecer Dios. Allí cuando no ves la salida, Dios pone la puerta allí. Dios viene a hablar allí, Dios viene a hablarle a su pueblo, a la congregación que escogió para una visión. Te pertenece a una visión y esa visión recibe las instrucciones en ese lugar donde te estás congregando. Pero a veces nosotros tenemos cualquier cantidad de excusas. Nadie está diciendo que no las atiendas, solo que le pongas orden a tu vida. Y nosotros decimos, Dios es un Dios de orden. Claro que es un Dios de orden. Claro que está ordenando las cosas. Y porque las está ordenando es que tenemos que aprender a hacer los esfuerzos y los sacrificios. Porque cada una de las cosas que tú estás anhelando, te las va a entregar Dios cuando tú estés preparado en ese orden. Cuando entiendas la capacitación que te está dando en ese momento. Cuando entiendas que tienes que transicionar, que estás en transición y que eres una obra en construcción. Que te faltan muchas cosas que añadir y hay otras cosas que hay que quitar. Entienda de una u otra forma que Dios quiere un tratar con nosotros y quiere levantar a su pueblo y quiere levantar a la iglesia. Pero nosotros debemos estar claros hacia dónde nosotros tenemos que ir y qué tenemos que enfrentar en ese transitar, qué posiblemente se nos va a presentar y cómo lo vamos a abordar. En eso Él quiere que nosotros tengamos o conozcamos la actitud. Mire, mi Biblia dice que cuando Él le dio orden a Moisés que sacara al pueblo de Egipto y salió el pueblo de Egipto, dice mi Biblia que Él lo llevó no por el camino corto. No lo llevó por el camino corto donde estaban los filisteos para que no vieran la batalla, no sea que se arrepintieran y quisieran regresarse. Sino que los llevó por el camino del desierto, que era un poco más lejos. Pero más que cualquier otra cosa, los llevó por allí
para que vieran lo que tenían en el corazón, para ser probados y vieran lo que tenían en el corazón y se dieran cuenta si habrían de cumplir, de obedecer a la palabra de Dios, si sí o no. Y a veces nosotros creemos que es que yo no debí venir por ese camino. Y no entendemos que estamos siendo probados para que nosotros mismos seamos los que nos demos cuenta de que hay cosas, tenemos cosas en nuestras vidas que no están correctas. El chisme, el fraude, la mentira y muchas cosas que son muy comunes en nosotros. Hay algunos que tienen la mentira a flor de labio. Hay algunos que no pueden resistir el ir con el chisme a otra gente o a otras cosas que creemos que podemos ayudar o creemos que son aceptados. Hay unos que le encanta prestar el oído para escuchar también un chisme cuando debería desecharlo. Y todas esas cosas va a ir tratándolas Dios para quitarlas, porque si no tú no puedes liderizar a tu pueblo, al pueblo que Dios está pautando allí. Porque ¿cómo guías tú a alguien si tú no has aprendido a corregir eso? Yo he predicado acá que un soldado que no ha ido a la batalla y que no ha padecido, que no tiene cicatrices, que no ha sido de repente sufrido un dolor, una herida en esa batalla, no puede decirle a otro soldado cómo es la batalla. No puede levantar a otro. Lo digo sencillamente, un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Si estás enfermo, ¿cómo rayos? Si tú no sabes cuál es la medicina, cómo es que se cura a alguien, cuál es la sanidad que tienes que buscar. Y nosotros debemos estar claros en estas cosas. Por eso, cuando hablo de esa tentación, tenemos que entender que vamos a estar allí. Algunos, por ejemplo, son tentados en la debilidad de la carne a tener una relación sexual, quedan embarazadas y luego siguen siendo tentados porque quieren abortar. Y lo hacen. Y van contra un mandamiento de Dios, de no matarás. Pero para ellos, en su mente, ese no es su hijo. Eso es simple y llanamente como algunos lo suelen llamar un feto. Ese no es su hijo o es su hija. O sea, porque eso no fue producto de amor, no sé a qué llaman amor. Entonces, ¿por qué te acostaste? ¿Por qué tuviste una relación con alguien? Pero hay después un deseo en ti de querer convertirte en madre. Y cuando te vas a convertir en madre, no te percataste o no te diste cuenta de eso que ocurrió o de eso que hiciste. Y le vas a exigir a Dios a veces ciertas cosas. Cuando hay dolores inclusive con los hijos y con todo lo que pasa a tu alrededor a raíz de eso que tú no cumpliste o no hiciste. A veces no nos agrada a nosotros este tipo de planteamiento, este tipo de cosas que nosotros parece que no son muy agradables, pero vea usted lo siguiente, Dios dice a nosotros, te vas a convertir en esto, como decía, como la madre, cuando se embaraza, cuando pasa por ese proceso de cambio, cuando su abdomen, su barriga comienza a crecer, de repente solamente a ella le agrada, ella está preparada, ella sabe, ella disfruta inclusive tener la barriga de esa forma porque es su hijo el que se está formando y se está consolidando allí en ese vientre de ella. Asimismo, a veces nosotros deseamos convertirnos en algo o a veces nos ocurren cosas inesperadas, de promociones inesperadas. Pero nosotros no terminamos de entender por qué si Dios nos dio una promesa, nosotros no nos convertimos en eso que dice Dios. Porque tenemos que pasar por un proceso. Somos un producto que está en proceso, somos una obra en construcción. Saúl, que fue el primer rey de Israel, que escogió Dios, lo ungió Dios, desobedece por completo al Señor. Y quiso hacer las cosas a la manera que él estableció. Y cumplía la palabra de Dios a medias, a su manera. Aunque Dios le decía exactamente como nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer, él quería hacer como a él le parecía. Eso le trajo como consecuencia que lo apartaran del reino, lo sentenciaran y dijera inclusive el Señor que ninguno de su descendencia
estaría sentado en el trono. Una vez que él saliera, una vez que a él lo quitaran, no tendría descendencia real. Eso implica, como en efecto ocurrió, que tu descendencia va a ser borrada, va a ser exterminada, no tiene oportunidad, no tiene chance. Cuando Dios te escoja para algo, procura pasar y obedecer tal cual como Él dice las cosas, para que tu descendencia tenga una opción. Tan sencillo como que seas obediente a la palabra de Dios. Porque si tú no eres obediente a la palabra de Dios y tus hijos no te ven a ti cumpliendo con la voluntad de Dios, cumpliendo con la palabra de Dios, cumpliendo con lo que dices con tu boca, ¿qué crees tú que va a pasar con tus hijos? Tus hijos serán desobedientes. Si tú eres el que va, no va a la iglesia un domingo y el otro tampoco, ¿tú crees que tus hijos van a venir? Cuando tú te expresas de mal de la obra de Dios, del mismo Dios, o te expresas con relación a una persona de una forma que no es la correcta, que no es la que establece Dios, y lo haces delante de tus hijos y ellos te están escuchando, acuérdate de algo. Los hijos aprenden con el ejemplo. Por esa razón, tú, si eres desobediente, no tienes opción a que tu descendencia venga a ocupar posiciones de eminencia delante de Dios. Eso fue lo que le dijeron a Saúl, y eso es como se aplica hoy acá. Porque si tu papá tratas mal a tu esposa, que es la mamá de tus hijos, ¿qué cree que va a aprender tu hijo? Va a repetir el mismo patrón. O tu mamá sales y hablas mal y tratas mal al esposo delante de tus hijos, ¿qué crees que va a pasar? Aunque eso no debe ocurrir ni delante de ellos ni fuera de ellos. Pero a veces ocurre. Y queremos entonces nosotros exigirle a nuestros hijos lo que nosotros no hacemos. Por eso Dios, cuando nosotros llegamos acá y conocemos a Cristo, entramos en un proceso de construcción, de reconstrucción. Entramos en un proceso de transición en el cual vamos cambiando. Eso, como dije al principio, requiere de un cambio de mentalidad, de un cambio de una forma de pensar, de un cambio de actitud, por tanto un cambio en el accionar. Que más bien se den cuenta qué le pasó. ¿Por qué ahora eso? Prefiero que me digan, bueno, ¿y ahora qué te pasó? Porque ahora, antes hacías tal cosa, que te des cuenta que antes lo hacía, pero ahora no. Prefiero que me señales por allí, que me critiques por allí y no que me digas lo que suele hacer. Y eso que es cristiano, porque siendo cristiano mira lo que hace, porque no entiendes, no sabes o no te percatas que estás en un proceso de transición y de cambio, de esa transformación que solamente se produce por medio del arrepentimiento y recibir el Espíritu Santo que trae convicción de pecado en nosotros. Cuando Saúl entonces lo escogieron e hizo lo malo, Dios dijo que no iba a tener descendencia en el trono. Y lo desecha porque van a una batalla y lo menos que hace es cumplir lo que Dios dijo que debía ser hecho. Lo hizo a su manera y por miedo terminó haciendo lo que el pueblo quiso o lo que los demás quisieron. Aquí hay que hacer es lo que Dios dice, no lo que los demás dicen. Procura estar pendiente de qué es lo que cree, qué es lo que piensa Dios de ti y no lo que piensan los demás. Me da igual lo que piensan los demás, me importa lo que piensa Dios de mí. Eso es lo que debe preocuparnos. Y tanto es así, somos atrapados nosotros por nuestras emociones, que entonces el Señor le habla a Samuel, que es el profeta, que es el juez que está en ese momento, el profeta por el cual Dios le habla. Y yo veo que así como hablaba de todos los profetas, así como hablaba el Señor con Moisés, de todos los profetas, con quien veo que hablaba con una facilidad, era con Samuel. Samuel hablaba al Señor, le pedía al Señor, oraba al Señor, y había en él una certeza, y era una cuestión como que muy común para Samuel, tener esa comunión con Dios, guiarse por la palabra de Dios.
a causa de una promesa que hizo la mamá de Samuel de entregarlo y que le sirviera a Dios. Su mamá era estéril y luego el Señor la hizo fértil. Y el primer hijo que tuvo lo consagró para el Señor. Ese fue Samuel, el hijo de Ana. Y Ana lo consagró para él. Ese hombre, ese muchacho, desde muy pequeño, logra una comunión con el Señor. De forma tal que cuando usted lee los libros primero y segundo, sobre todo el libro primero de Samuel, ve cómo se comunica Samuel con el Señor, que deberíamos nosotros entender y buscar cada vez que nosotros vamos a hacer algo, cada vez que nosotros tenemos un plan, cada vez que nosotros queremos crecer, cada vez que nosotros queremos ejecutar una obra, queremos llevar a cabo una empresa, queremos llevar a cabo la familia, el matrimonio, una relación. Eso debería estar delante de Dios y debería ser común, así como lo tenía Samuel. Pero Samuel también tenía emociones y sentimientos como nosotros. Y se decepcionó mucho y le dolió mucho cuando el Señor le dijo que el reino le iba a ser quitado a Saúl. Que no era, además dijo el Señor, me arrepiento de haber escogido a Saúl. Y lo quitó. Capítulo 16 del libro primero de Samuel, versículo 1, le dice el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? ¿Hasta cuándo estarás tú llorando por Saúl? Explícame, dime. Y le dice, ¿tú no te das cuenta que yo lo he desechado? Yo lo he apartado como rey. Y le dice, levántate, llena la rodama, llena el cuerno de aceite y vete a Isaí de Belén. A un hombre llamado Isaí, vete a su casa, vete allí a Isaí, porque de sus hijos yo me he hecho de rey. Ya Samuel lo sabía porque antes ya el Señor le había dicho que había conseguido uno que iba a ser rey y que su corazón era conforme al corazón de Jehová. Y él obedientemente va y hace eso. Quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Dios sabe que nosotros vamos a pasar por un proceso. Y todo lo que Él escoge, a todo el que Él llama, tiene que pasar por un proceso, por una sencilla razón. Nosotros desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, somos concebidos con una imperfección. La maldición del pecado viene con nosotros. No la podemos quitar, sino Dios es el que la puede quitar. Y para quitarla es como ese tumor que crece y tienen que pasarnos por el quirófano. Y eso nos va a doler. Ese proceso va a doler. No puedo decirte, no te va a pasar nada, no te va a doler. Mucha gente viene a la iglesia a veces y después que están, sienten y creen, tienen la convicción de que este es el camino y que así es como tienen que actuar. Pero después, algunas veces, vienen y dicen, oye, cuando andando el tiempo, andando cierto tiempo, siempre vienen y dicen, oye, antes de conocer al Señor no me pasaban tantas cosas como las que me pasan ahora. Ahora tengo problemas con esto y con esto. Lo que no te das cuenta es que antes tú andabas en una corriente del mundo. Y lo que hoy sabes que no puede ser, es normal para aquella gente que está en el mundo. Por tanto, nadie es afectado. Cuando tú comienzas a cambiar esos parámetros, cuando comienzas a andar en la rectitud de la palabra de Dios, cuando comienzas a andar o ser guiado por el Espíritu, entonces es cuando vienen todo ese tipo de inconvenientes. Tienes problemas, vea lo que hace el Señor. Tienes que saber que hay un proceso, que hay una transición. Vea lo que hace el Señor, porque a veces nosotros no entendemos. Y así como Samuel, podemos sentirnos entristecidos porque no entendemos por qué Dios está cambiando o está haciendo algunas cosas. Vea lo que dice el profeta Isaías, capítulo 66, versículos 8 y 9. Vea lo que dice el Señor. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez?
Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz su hijo. Yo que hago la luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que soy el que hace engendrar, ¿no permitiré que se dé a luz? ¿Qué quiere decirnos el Señor acá? Una nación se va a concebir cuando Él dice que va a concebirse, pero no se concibe en un día. Va a pasar por un proceso. Y Él estaba hablando de consolidación y de formación de lo que iba a ser la nación de Israel. Asimismo, nosotros, cuando nos habla o cuando nos está diciendo, yo he entendido esto perfectamente. Cuando sé ahora que somos la iglesia escogida para transformar no solo este país, sino el mundo por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, cuando la llevemos a un pensum de estudio, cuando llevemos la Biblia o los principios bíblicos a un pensum de estudio que forme profesionales en las diferentes áreas bajo el basamento de Dios, entonces el mundo será impactado y será cambiado. Y serán algunos puestos en evidencia de su mal proceder. Cuando se comiencen a usar todos los instrumentos y las herramientas que hoy se tienen a favor del reino de los cielos, entonces veremos ciertamente cuáles son los enemigos de Dios. Porque lamentablemente no todos van a cambiar, no todos lo van a aceptar, sobre todo cuando están cómodos, cuando tienen su poder establecido bajo la manipulación y el interés que tienen de subyugar a los demás hombres a antojos y deseos de su propia alma y no del Espíritu Santo. No se va a concebir entonces una nación de un día. Vamos a pasar por un proceso, vamos a tardar, vamos a tener que ejecutar algunas cosas nos van a doler, van a haber heridas y algunos heridos inclusive hasta de muerte. No puedo negarte tal cosa, porque algunas cosas de estas nos van a ocurrir, solo que el orden va a venir de parte de Dios y no como nosotros lo queremos hacer. Pero Él está diciendo que nosotros no vamos a formar una nación de un día. No obstante, si volvemos a esa palabra donde el Señor le dice a Samuel que vaya a Isaí y que escoja allá al que Él le va a decir que va a ungir. Obedientemente Samuel llegó a la casa de Isaí y fue a ofrecer el sacrificio y le dijo a Isaí, trae a tus hijos para ver porque lo voy a ungir. No dice la Biblia allí que le dijo directamente a él que lo iba a ungir como rey. Le presentan al primero y lo desecha. El Señor le dice que no vea su parecer, porque Él no ve lo que ven los hombres, Él ve el corazón. Y así como ese, le presenta, dice mi Biblia, 7 de los hijos. Y Samuel le dice a él, ninguno de estos ha escogido Jehová. ¿Te falta alguno? ¿Tienes algún otro hijo? Y le dice, sí, falta uno, el menor, pero que está pastoreando a las ovejas. Le dice, mándalo a traer, tráelo ahora, porque el pueblo no comerá o no nos sentaremos a comer hasta que no lo haya ungido. Allí tiene la certeza Samuel, sin haberlo visto, es la primera vez que él va a ver a David. Sin haberlo visto, sabe que es el que escogió el Señor, sabe que es el que va a ser rey en Israel. Lo trae, lo colocan allí y lo unge como rey. Pero Saúl seguía siendo el rey. He aquí donde quiero que entiendas la transición, la obra en construcción. Lo mandan luego, lo ungen como rey, pero Saúl sigue siendo rey. Y no sabe, no se ha dado cuenta que ya ungieron a un nuevo rey. Ahora, ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el momento? Cuando Dios, cuando tú hayas pasado las pruebas que pone Dios para poder ungirte como rey, para poder ungirte como el esposo o la esposa, como la familia o como el empresario o aquello en lo que dijo Dios que ibas a convertirte. La transición
es lo que sirve para moldear el carácter de los hijos de Dios. Por eso a veces no entiendes por qué persiste un dolor en ti. Porque no entiendes que debes aprender a superarlo. Que hay cosas a las que te llamó Dios. Que Él cuida de eso que aparentemente te causa el dolor. Dios lo está cuidando, Dios sabe. Pero tu alma viene allí a establecerse de forma tal que no permite que tú puedas seguir creciendo, que tú puedas seguir avanzando. Mira cuánto has detenido el ministerio. Mira cuánto has detenido el obrar que debía, la intención que tenías a causa de circunstancias que están a tu alrededor y que crees que no puedes hacer nada. Cuando se está en las manos de Dios, todo es posible, porque al que cree, todo le es posible. Dios llama entonces, unjan a David, y viene a presentarse la oportunidad de David después de que lo han ungido. Solo cuando entran en batalla Israel contra los filisteos, mandan a David a llevar unos panes. Allí comienza la transición de David. Y David mata a Goliat. Cuando ungieron a David, observe esto, dice mi Biblia que entonces el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Y Dios le enviaba un espíritu malo que le atormentaba. Y buscaron a alguien a quien tocara. Así que buscaron a David. David, por una de esas tantas circunstancias que creemos nosotros, pero yo siempre he dicho que no existen las casualidades, sino que son diosualidades. No hay coincidencia, sino diosidencia. David es mandado a sus hermanos que estaban en el ejército que tenía Saúl, para llevarle unos panes, un bagaje, dice allí, unos panes y unos quesos para que ellos comieran y para que le dieran noticia al padre de cómo estaban sus hijos. Cuando llega allí, ve a Goliat, saben ustedes la historia, él va y mata a Goliat. Y desde ese momento, David es escogido por Saúl y permanece allí en el ejército de David. Pero tú tienes que estar preparado. Por eso el Señor moldea el carácter tuyo. Porque tienes que estar preparado para los celos, para la envidia que se presenta en los demás. Por eso eres una obra en construcción. Porque si no sabes moldear eso, no puedes enfrentarte a lo que va a venir después, a lo más grande, a lo mayor. Porque David dice en mi Biblia que salía, y cuando salía era tan exitoso en la batalla porque era un guerrero, era un hombre ordenado, era un hombre que se guiaba por la palabra de Dios, se guiaba creyéndole a Dios. Y la gente cantaba. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Y eso no le gustaba a Saúl. Saúl comenzó a sentir celo e envidia e intentó entonces matarlo. Alguien va a querer matarte antes de que logres lo que Dios puso para que tú fueses. Y si tú no tienes el suficiente carácter para soportar el ataque del enemigo, pues no le puedes responder de la misma manera como él te ataca a ti. No puedes llegar a ser el rey. No puedes llegar a ser el grande, no puedes llegar a ser el empresario, no puedes llegar a tener la familia que crees debes tener. No puedes tener la casa, no puedes tener las posesiones que Dios te va a dar porque no las sabrás manejar. Tu carácter es lo que le dice a Dios si tú estás en capacidad de poder manejar todo lo que Dios está poniendo en tus manos. Si no puedes hacer eso, entonces habrás dejado la transición en la mitad. La obra quedará media. No la construirás completa. Por tanto, no servirás para aquello que Dios dijo que ibas a servir. ¿Para qué se hace una obra? Una obra se hace para que sirva para alguien más. Cuando tú construyes una casa, es para que le sirva a ti y a tus hijos. Cuando las autoridades, cuando alguien hace un camino, hace una carretera, hace una calle, es para que le sirva a los demás. Cuando hacemos algo, cuando estableces una empresa, deberías entender que el producto que sacas allí es para beneficiar a alguien más, para bendecir a alguien más, para que sea de ayuda a alguien más.
Por eso tenemos que demostrar el carácter de nosotros al manejar las circunstancias, al manejar las situaciones que están a nuestro alrededor. Por eso Dios nos hace pasar por eso. Nadie quiere pasar por eso, pero es necesario para que veas qué es lo que tienes en el corazón, para que sepas realmente cómo es que eso se tiene que manejar. A David no le queda otra cosa en ese momento que huir. Huye de Saúl. Y puedes preguntarte, pero bueno, y a mí no me ungieron como rey. ¿Y cómo es que el rey tiene que andar huyendo? Lo persigue, va tras él porque lo quiere matar. Cuando el enemigo te persigue, cuando alguien está detrás de ti, cuando alguien quiere hacerte la vida imposible, tienes que imaginarte lo grande de tu victoria, lo grande que tienes que hacer. Constantemente nosotros somos perseguidos acá. Aquí mismo en la iglesia, hasta la policía nos han metido a nosotros acá. Algo debe, y cuando vemos de dónde proviene todas estas cosas, de gente que tenemos cerca, de gente que tenemos alrededor, de gente que no sabe que ni siquiera nosotros estamos orando por ellos. Porque hasta donde sé la iglesia, y yo principalmente, tenemos que orar por toda la ciudad, porque en la paz de ellos está la paz nuestra. Pero si viene ese ataque, ¿cuál es la reacción que nosotros tenemos? ¿O qué estamos pidiendo? Deje que la justicia de Dios dé cuenta de ello. Porque en esa persecución, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. No una vez, sino 3 veces. Y sin embargo no lo hizo. Porque decía David que Jehová lo librara de poner la mano encima del ungido de Dios. Pero hay quienes no piensan en eso y van no solo contra el ungido, sino contra todo el que se aparece por ahí delante. Y si tú no puedes dominar ese carácter, ¿será que tú puedes guiar la casa de Dios? ¿Será que tú puedes dirigir la obra de Dios? ¿Será que de verdad te puede? Imagínate si tú terminas matando gente por 4 lochas, ¿qué será cuando tengas 1 millón? ¿A quién no irás a matar por eso? Allí es donde somos probados, allí es donde nuestro carácter es puesto de manifiesto. Si tú no puedes criar un hijo, ¿cómo vas a criar a 2? Si tú no puedes educar a 1, ¿cómo vas a educar a 2? Si tú no puedes educar a tu familia, a tus hijos que tienes en tu casa, ¿cómo puedes liderizar a un grupo más? Si tú no puedes enseñar la palabra a tus hijos, que son los tuyos, ¿cómo puedes levantar o enseñar la palabra en un redil? Si sabes que vives cometiendo errores, si sabes que vives en la mentira, si sabes que todavía hay cosas que tienes que corregir, no es que el enseñar consiste en aprender para que eso no se vuelva a repetir. Por eso yo digo que cuando tú no puedes enseñar algo si no lo has aprendido. Y cuando estás enseñando algo, en realidad lo estás aprendiendo. Eso debería estar claro en nosotros. Pero observe ese proceso. El muchacho fue ungido como rey. Pero como rey era perseguido. No era rey tampoco, no fue que fue a quitar, sino que el mismo rey lo fue a perseguir. ¿Y por qué lo perseguía? Porque sabía, de alguna forma presentía que él lo iba a desplazar, que él era el que venía, que él era el que lo iba a quitar. Así que cuando venga el enemigo contra ti, no te inmutes. Yo sé que tu alma va a querer levantarse. Yo sé que tus emociones van a querer salir. Yo sé que vas a querer decir algunas cosas. Yo sé que tu lengua, tu boca se va a querer abrir para maldecir. No lo hagas, detente, piensa, reflexiona antes de hablar. Porque eso es lo que va a representar el dominio que tienes. El dominio de tu carácter. El dominio propio lo vas a expresar allí en eso. Sé sabio, sé consciente y responde como respondía David. Y algunas veces, te digo, algunas veces vas a tener que ser humillado. Algunas veces vas a tener que soportar. Algunas veces para salvar tu vida y tu propósito vas a tener que hacer cosas que ni remotamente te vas a imaginar. Y que si el orgullo tuyo no es dominado, no las podrás hacer. Porque a veces nosotros somos incapaces de hacer algunas cosas porque el orgullo se apodera de nosotros y no nos deja reaccionar.
David en un momento huyendo justamente de Saúl, para que veas que a veces parece que éramos muchos y la abuela parió. Saúl comienza a perseguir a David, lo va buscando de ciudad en ciudad, y donde quiera que le decía mandaba un comité, o a veces lo encabezaba él, como varias veces lo hizo. Iba él delante del ejército buscando a David. A David un día le dice que por qué lo persigue si él no representa nada para él, pero él sabía en su corazón quién era David. Así que él sigue persiguiéndolo, y en ese estar huyendo David de Saúl para que no lo consiga, dice mi Biblia, que sale de Not y pasa por Gad. Gad era la capital filistea y pasa por Gad. Aunque la Biblia no da detalles de esto, asumo que los filisteos capturan a David y se lo llevan al rey Aquís. Y cuando dice mi Biblia que él se lo llevan al rey Aquís, él tuvo temor de su vida, creyó que lo iban a matar. Era el hombre que había acabado con el paladín de los filisteos. Era el hombre que le había ganado la batalla a los filisteos. Era el hombre que había abierto las puertas para que Israel dominara sobre los filisteos y se cumpliera la palabra de que esa tierra se la iba a entregar el Señor a los israelitas. Lo capturan y se lo llevan al rey Aquís. Cuando entra ese temor en David por su vida, también le mete al sabio. Se pone, creo, en las manos del Señor. Y dice mi Biblia que David, entonces, cuando lo llevaron al rey Aquís, se hizo pasar por loco. Y si lee la Biblia puede entender esto. Yo creo que David venía, porque dice que se dejaba babear la barba. Y llega ya como loco, con los ojos todos torcidos, hablando tonterías y locuras, como cualquier loco atrofiado psicológicamente. Un enfermo psiquiátrico, que cuando llegan y los filisteos y se lo llevan aquí, le dice, aquí está David, del que se decía, este no es acaso el que decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. El gran David, el poderoso, el guerrero David, que cuando se muestra delante del rey aquí y él lo ve en aquella facha de loco, todo con los ojos todos torcidos, babeados y con la barba arrastrando y haciendo locura y hablando cosas y perolitos y haciendo señales, porque dice que escribía en la pared como loco. El rey aquí cuando lo ve dice, ustedes son locos, chicos. Este no puede ser David. Y ellos le dicen, claro que es David, ese es David. No, ustedes están locos. ¿Acaso no hay suficientes locos acá para que ustedes me vengan a traer otro loco acá? Que según ustedes dicen que es David. Porque es imposible o es inconcebible que tú me traigas a David y que David sea eso, esa locura. Llévense ese loco de aquí, sáquenlo de aquí y déjenlo que se vaya. David que lo que está es aterrado, David que lo que quiere es huir, pero no sabe cómo pegar la carrera, tampoco puede enfrentarse porque lo matarían allí en ese momento. David se va como loco ahí, quizás arrastrando, hablando tonterías. Y después, cuando David ya ve que no lo están viendo, se endereza, se acomoda, arranca, vuelve, busca a su guerrero, vuelve con 600 y los arrasa. Tenemos que a veces pasar por procesos que no nos gustan, pero eso es lo que te va a dar la batalla. Eso es lo que te va a levantar. Eso es lo que va a demostrar que tú estás siguiendo la palabra de Dios, que el Espíritu está contigo, que tu carácter lo puedes dominar, que hay compasión en tu corazón, pero que también hay valentía para enfrentar al enemigo en cualquier terreno, vencerlo como debe ser, porque tú eres una obra que está en construcción y el que comenzó la obra en ti ha de perfeccionarla hasta el día de la venida de Jesucristo. ¡Aleluya!
No huyas. No huyas al proceso. No huyas a la transición. No huyas a la circunstancia adversa. No huyas a lo que crees que es malo. Enfréntalo con el Señor, seguro. Tenemos un inconveniente, tenemos un problema, hay que resolverlo, hay que enfrentarlo. Salir al frente. Yo aprendí a no ocultarme, a no mandar a nadie cuando me toca a mí, a hablar las cosas cuando realmente tengo que hablarlas. Procuro no faltarle a ninguno, pero nadie se va a quedar exento de decirle las cosas como son. He aprendido y creo que he sido sometido a un proceso de aprendizaje que de alguna forma, aunque no esté terminado, me va preparando para lo grande que viene. Y vamos en ascenso y cada día va a ser más fácil. Cada día el proceso se acorta más. Cada día el tiempo es más corto. Y cada día estoy seguro de que conseguiremos las cosas que Dios dijo que íbamos a tener. Prepárese usted. Prepárese para alcanzarlo. Prepárese para este proceso. Prepárese porque hoy lo que estamos viviendo es parte de ese proceso, es parte de esa transición. Este país va a salir de todo esto, nosotros nos vamos a levantar y la forma de que sale el país es porque la iglesia se levanta, es por lo que creen, comienzan a hacer y porque estamos dispuestos a dar la batalla. No creyéndole a los que creen que ellos van a dirigir nuestra vida, sino creyéndole al Espíritu, creyéndole a Dios que de verdad nosotros somos los que vamos a estar donde Él dijo que íbamos a estar. Levante sus manos allí donde está y vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que sea Él bendiciéndonos en todo momento. Si usted cree que Dios le habló en esta hora, porque esto va para alguien que ha creído que siempre está solamente metido en ese proceso y que cree que no va a salir. Algunos son cortos, algunos son largos. Dependiendo del volumen, de lo grande de la obra, vas a tardar más o vas a tardar menos. Pero cuando aprendemos de la mano de Dios, seguro salimos rápido. Te bendigo, Señor, y te doy gracias por esta tu palabra, por permitir que tus hijos puedan escuchar de tu viva voz lo que necesitamos hacer y en dónde tenemos que cambiar. Ayuda pues ahora a darnos entendimiento, sabiduría. Quita pues las escamas que hacen la ceguera en nuestros ojos y permite ver el camino en el que tenemos que andar. Limpia nuestros oídos y despiértalos para escuchar tu palabra, porque sabemos que no hemos sabido distinguir la palabra del Espíritu de la palabra del enemigo o de todo aquel que nos quiere desviar. Permite entonces, Señor, que nuestro corazón sea puro y limpio para conocer el camino en donde tenemos que andar. Y que si tenemos que andar en valles de sombras de muerte, como decía David, no temeremos a mal alguno, porque sabemos que tu vara y tu callado nos van a permitir el paso, nos van a dar el aliento y van a abrir las puertas que aunque sean difíciles, nosotros sabemos que por allí podemos pasar. Porque tú no nos vas a poner nada o no vas a poner nada delante de nosotros que no sepamos nosotros que podemos vencer. Así que yo te doy gracias, Señor, hoy por hablar esta palabra, por traer el entendimiento y por saber que ciertamente está pronta la victoria que tú has prometido a tus hijos. En el nombre de Jesús yo te bendigo, te doy gracias y te doy la alabanza, te doy la adoración. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga grandemente.